Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús volvió a embarcarse hacia la otra orilla del lago. Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación: estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿a qué viene esa discusión porque no tienen pan? ¿Todavía no comprenden y entienden? Ustedes tienen la mente enceguecida, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5.000 personas? Ellos le respondieron: 12. Y cuando repartí 7 panes entre 4.000 personas, ¿cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron: 7. Entonces Jesús les dijo: ¿todavía no comprenden? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante este evangelio. Todavía no comprenden. Hamba ela ñande la yei kwana, hamba eko abela ñande. Ñamunga beñana betu ubeña mindu ulei kato hangwasha la yei kwamba ebala e se ñande. Todavía no comprenden. ¿Qué es lo que tenemos que comprender, queridos amigos? Aunque ustedes no lo crean, ya la gente lleva. Jesús les pregunta aquí: ¿a qué viene esa discusión porque no tienen pan? Parece un oreía lleva, no tienen pan. Porque los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Queridos amigos, este evangelio es muy subliminal, ya es. ¿Y a qué se refiere? Se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan. Y después, al final, justamente, Jesús les va a hacer estas preguntas cuando se da cuenta que ellos están discutiendo por la cuestión del pan. Yahuerunda, Yahuerui, Yauta, que esto, que aquello, ¿dónde está el pan? O sea, todo gira en torno, entonces, queridos amigos, a este tema del pan. Que después nosotros, sobre todo en el capítulo 6 de San Juan, principalmente, aquí estamos en el primer evangelio, en el año 60. El evangelio de San Juan se va a escribir en el año 100, 40 años diré, pero justamente reflexionando y profundizando mucho más este tema de la cuestión del pan. Entonces, cuando hablamos del pan, queridos amigos, estamos hablando del pan de vida. ¿Quién es el pan verdadero? ¿Quién es el pan de vida? Abeagoñan de Yara. Y entonces los discípulos se habían olvidado de llevar pan. Abeagoñan de Yara. Nos olvidamos, queridos amigos, de tenerlo a Cristo en nuestra vida. Nos olvidamos, queridos amigos, de tener al Señor en nuestra barca. Nos olvidamos, queridos amigos, de tenerle a Dios en nuestro gobierno, El gobierno al sentarse para deliberar los problemas de la comunidad, de la iglesia, no sé si ellos al rezarse, lo primero que hace el presidente o sus ministros, lo que sea, hace, aunque sea en nombre del Padre, el Hijo. Vamos a tratar sobre este tema tan importante en nuestro país, la pobreza en nuestro país. Vamos a tratar de este problema tan importante aquí en nuestro país, la educación. Vamos a tratar este problema aquí está nuestro ministro, sobre muchos que no tienen casa. Vamos a tratar aquí este problema tan crucial, el problema de la justicia en nuestro país. En nombre del Padre, el Hijo, Yara. ¿Será que hacen eso? Nunca anda a participar. Anda ella, ¿verdad? Entonces por eso me callo. Pero queridos amigos, justamente aquí la palabra de Dios nos está diciendo, los discípulos se habían olvidado de llevar el pan. Entonces el pan quiere decir, nos hemos olvidado de Cristo, nos hemos olvidado de Dios.
antes de tomar determinaciones importantes. Porque nosotros normalmente, ¿verdad?, incluso extendemos la mano sobre la Biblia y estamos jurando ante Dios que Dios y la patria me lo demanden, ¿verdad? O para que donde el gobierno fuera mía va viendo hoy o presentar la situación. Esta demanda de parte de Dios en primer lugar. Entonces, por eso, queridos amigos, no podemos olvidar de llevar el pan. Y después dice, no tenían más que un pan en la barca. ¿Qué quiere decir, queridos amigos, que no tenían más que un pan en la barca? Se habían olvidado, pero sin embargo, había un solo pan. ¿Quién es el pan que está en la barca? Jesús. Jesús. Sin embargo, Jesús está aquí con nosotros caminando. Yande gubea lleva, ya ema el 25 de diciembre. Ya bueno, sapucaya lleva peñande yara ya egurish peñande yara yumina guataorendia lleva. Hañande en duguri haua lleva, oñemo ñande abutebe gato hanguaisha la guata durante todo este año 2026. Entonces, tenemos que hacer ese memorial, es decir, yande coyaweru ana hañamo presente ana. Peñande yara uma becueñan en día o guatajina ñan en día, entonces le tenemos que hacer presente. Ñande mandu ana peñande yarare. Pero no para pedir milagrerismos. La ñandeña ñembo eno yeya pono pe kursu ñande non debe pe ñanderoa ñande yara un bojasa ñanderoare non depe nuestra identidad que queda bendecida. O vea que dice la tobasa. Quiere decir que nuestra identidad, porque el rostro, nuestra cara es lo que nos identifica. Y entonces, queridos amigos, ñanderoasabe ñandeyara, la señal de la cruz, ñambojasape ñanderoare nondepe, porque nuestra identidad es reconocer y entender que Dios está aquí en medio de nosotros. O uma becueñan de nondebe, o uma becueñan de abidebe. O uma becue honasema becue belembia lleva aguanga o guatajoca cuana jinegüe. Ya hemos celebrado varias cosas, entre ellos el Día de la Familia. Y el Día de la Familia, queridos amigos, significó para nosotros justamente nuestro compromiso de hacer crecer a este niño que nació en Belén y que está en medio de nosotros. Parece yo que aquí está el verdadero pan, ¿verdad? Lleva y de ustedes no recuerdan, digo, cuántas canastas llenas de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5.000 personas. 12 canastas, muy bien. Y cuando repartí 7 panes entre 4.000 personas, ¿cuántas canastas de trozos de panes recogieron? 7. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Que en la medida en que ñande mandu ñande yara o jaina ñande abetebe lleva ñande bebé y catula ya yesa qua ñande yara mantela, entre comillas, ñande mongaruta ajina, porque es la fuerza de Dios que viene a nosotros y nosotros actuamos en consecuencia de lo que el Señor nos pide. Que así sea. Que así sea.